Buenas tardes, queridos amigos. Voy a tenerles durante media hora, como si fueran ustedes alumnos míos de la Universidad Complutense, y me gustaría que los que puedan tomen alguna nota, por si luego en el coloquio o ha traído el Corte Inglés libros míos del último libro, No te rindas, de Planeta, para que podamos hacer un pequeño diálogo, comentarios y, por supuesto, críticas a mis palabras. Una teoría de la felicidad. Esta es mi exposición. Y les voy a proponer un paisaje marino para entrar un poco en materia. Vemos un velero que se estea en el resol, que se mueve frente al mar. Y la vida es como la navegación. Y hay tres preguntas que me hago yo frente a ese paisaje que está delante de nosotros. ¿Cómo construir una embarcación y gobernarla? ¿Cómo mantenerse a flote? ¿Y cómo llegar a un puerto? Estas tres preguntas metafóricas las vamos a convertir en tres preguntas psicológicas. ¿Quién soy yo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Y dónde estoy? ¿Quién soy yo? Remite a mi personalidad. Yo soy alguien que habita, reside, se hospeda en una personalidad, una forma de ser. Y la personalidad es el sello particular y propio de cada uno. En segundo lugar, ¿qué va a ser de mí? Yo como psiquiatra me paso el día entrando y saliendo en la vida ajena, intentando poner orden y concierto. Y ¿qué va a ser de mí? Depende de mi proyecto de vida. La felicidad como proyecto. Y este programa de vida debe tener en su seno, se hospedan en su interior, 4 grandes notas, que son, vamos a irlas desgranando: amor, trabajo, cultura y amistad. La felicidad consiste en una tetralogía a través de la cual exploro, escruto, observo, capto, registro cómo van dentro de mí estos 4 grandes argumentos. Y, en tercer lugar, ¿dónde estoy? Muchas veces en la vida nos pasa a todos que a cierta altura de ella no nos damos cuenta de dónde está nuestra travesía personal. Y cuando ya uno es mayor, cuando uno es joven, cuando uno tiene pocos años, está lleno de posibilidades. Pero cuando uno es mayor está lleno de realidades. A cierta altura de la vida hacemos balance existencial. Es decir, arqueo de caja, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y exploramos de forma retrospectiva lo que es con ella. Pues bien, esta va a ser mi exposición. En primer lugar, voy a hacer una pequeña síntesis. El tema está erizado de dificultades. Hay tantas cosas que habitan dentro del concepto de la felicidad que si cogemos una cámara, enfocamos, voy a intentar hacerlo de esa manera, aunque sea muy rápidamente, son muchos los ingredientes que hay dentro de ella. Bien, la felicidad consiste, en la primera definición, en estar contento con uno mismo, al comprobar 2 cosas: que mi personalidad está bien estructurada, no es perfecta, eso sería una utopía, sino que está bien conjugada, bien armada. La puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener una personalidad madura. Así de claro. Y en segundo lugar, la segunda pata, el segundo arbotante de la felicidad consiste en tener ese programa de vida con esos ingredientes, con esos asuntos tan importantes en donde hay 2 que destacan sobre los demás: amor y trabajo. Estos 2 conjugan el verbo ser feliz. Bien, antes de entrar en estos puntos, voy a hacer unas pinceladas sobre la felicidad. En primer lugar, hay momentos felices, felices fiestas, felices navidades, feliz fin de semana, felices sueños. Es importante, paramos el reloj y disfrutamos, gozamos. En segundo lugar, la felicidad colectiva. En 1812, la Constitución Española, en la famosa La Pepa, en Cádiz, Estados Unidos lo había hecho antes,
establece dentro de la Constitución la aspiración a la felicidad por parte del pueblo, felicidad colectiva. Y luego está la felicidad fetén, la auténtica, que es un resultado, que es la suma y compendio de lo que yo he hecho con mi vida de acuerdo con lo que proyecté. Por lo tanto, esta es una primera nota. Otra es la felicidad en relación con la temporalidad. Nosotros tenemos 3 éxtasis del tiempo, que son el pasado, el presente y el futuro. Pues bien, según esto, hay una felicidad retrospectiva. Dice alguien, ahora recuerdo yo, aquel día, en aquella ocasión, en aquel momento, yo me sentía feliz, pero me pasó inadvertida. Time flies, el tiempo vuela, el tiempo es un ladrón. Felicidad perspectiva, paro el reloj, 1 de la tarde, 15 de diciembre del 2012, un año que se va, y nos paramos a pensar en un tema como este. Todos aspiramos, todos queremos la felicidad. Y felicidad prospectiva, felicidad hacia adelante es la más importante. La felicidad consiste en ilusión. Y la ilusión consiste en tener objetivos, planes, retos, metas por cumplir. Bien, por otra parte está la felicidad absoluta y la felicidad relativa. La felicidad absoluta es una quimera, es una utopía, se da en el otro barrio. Y nosotros tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que yo la llamo, en el libro este que acabo de sacar, No te rindas, una felicidad razonable. No podemos pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Uno de los grandes errores de la vida consiste en equivocarse en las expectativas. Un ejemplo, en la vida conyugal, uno de los grandes errores es esperar demasiado del amor. Dice un poeta español del siglo XII, Ibn Az de Córdoba, en un texto antológico, El collar de la paloma, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay amor sin renuncia, no existe. Y dice Lord Byron, un poeta inglés, iconoclasta y carpetobetónico, y bastante irónico, dice, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Podríamos decir lo mismo al revés, lógicamente. Bien, vamos a ir adentrándonos entonces en estos puntos. En primer lugar, la personalidad es lo más importante. Los psiquiatras sabemos lo que es la personalidad. La palabra personalidad tiene 2 etimologías muy sabrosas. Personare, que significa resonar a través de algo, y prosopon, que significa cara o cabeza. En el mundo antiguo grecorromano, la personalidad era la máscara que se ponían los actores en la antigua Grecia en las representaciones teatrales, a través de la cual salía resonando la voz del actor. Por lo tanto, unas ideas sobre la personalidad. La personalidad se puede definir en una así aproximación inmediata como aquel conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que dan lugar a un estilo, a un sello propio y particular. Y la personalidad de todos los que estamos aquí, de todos, tiene tres patas, que son 1/3 de la personalidad es genética. Y eso se llama temperamento. Lo dice el lenguaje coloquial. Tiene el mismo temperamento que su padre. Otro 1/3 es adquirido y se llama carácter. La familia, los estudios, los entornos. Y 1/3 es biográfica. Es decir, la propia trayectoria personal de lo que uno ha ido haciendo con ella a lo largo de los años. Pues bien, 2 o 3 ideas sobre lo que es una personalidad madura. En primer lugar, una personalidad madura consiste en que ha ido teniendo un modelo de identidad. Es decir, alguien con el que se ha identificado. Cuando yo sea mayor me gustaría parecerme, decimos. Por otra parte, una buena ecuación entre corazón y cabeza. No ser ni demasiado cerebrales ni demasiado afectivos. Un punto medio entre los dos. Si vamos al Museo del Prado de Madrid, que está aquí al lado, y vemos, por ejemplo, Goya, que es un pintor de corte del siglo XVIII, y nos acercamos a un cuadro de Goya, la propuesta del museo hace que haya un respeto del espacio, pero si nos acercamos como a 1,5 metros, los chafarrinones de la pintura no nos dejan ver la tela. Hace falta distanciarse para ver la propuesta que ha hecho ese pintor maravilloso. Pues bien, nosotros tenemos que ser clásicos y románticos a la vez. El hombre clásico es aquel que describe la corriente de un río desde fuera,
Hay una distancia con el río. Mientras que el hombre romántico se mete dentro del borbotón del agua. El agua sube por sus piernas. Pues bien, nosotros tenemos que ser esa ecuación entre corazón y cabeza. Por otra parte, otro rasgo de la personalidad es, en relación con la temporalidad que antes me decía, una ecuación que sería la siguiente. Una persona madura es aquella que vive instalada en el presente, tiene asumido el pasado con todo lo que eso significa y vive abierta hacia el porvenir. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La vida no va bien sin buenas dosis de olvido. Aprender a olvidar es salud mental. ¿Cuántas veces a mis pacientes les comento, voy a ir de excursión contigo a cerrar las heridas del pasado? Por otra parte, una personalidad madura es aquella que tiene una voluntad fuerte, firme, sólida, compacta, consistente, pétrea, rocosa. O mutatis mutandi, una personalidad inmadura es una voluntad frágil, quebradiza, endeble. Los americanos definen yo doy clase hace muchos años en Nueva York, y los americanos, en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, el psiquiatra es como el médico de cabecera. Me decía un médico hace poco en un congreso allí, los dos médicos que más han crecido en Estados Unidos en los últimos años son el psiquiatra y el cirujano estético. Y yo le decía a este profesor de la Universidad de Nueva York, le decía, mire usted, la mujer que hoy se lleva en la Unión Europea, los americanos, como están en un país tan importante, pues me preguntaba un alumno asiático, pero que estudia en Nueva York, me preguntaba, ¿España dónde está? ¿Cerca de México? Digo, no, está al sur de Europa. Tenía ni idea de dónde estaba España, ¿no? Yo le decía a este profesor, digo, mire usted, la mujer que se lleva hoy en la Unión Europea es como el Real Madrid de hace 2 temporadas, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Pues bien, la capacidad para tener asumidas y superadas las heridas del pasado es esencial. Por otra parte, responsabilidad. Una persona madura responde, es capaz de dar cuenta con su travesía, con su trayectoria, con su comportamiento de algo que lleva hacia adelante. Pues bien, el trabajo que hacemos nosotros con nuestra personalidad es un trabajo artesanal, lento, gradual, progresivo, sumativo. Sería el primer punto. Y luego nos vamos a los 4 ingredientes, a esa tetralogía que he expuesto antes: amor, trabajo, cultura y amistad. Voy a darles unas pequeñas referencias sobre el tema. En primer lugar, el amor es el principal argumento de la vida. No hay felicidad sin amor. Y el amor es, decían los clásicos, prima immutatio appetitus, movimiento de aproximación. El amor es la necesidad de salir de uno mismo y encontrarse a los demás. Pero hay muchas cosas en el amor. Voy a referirme en esta brevísima exposición a el amor conyugal, que es donde queda más representado lo que significa. Y todo amor de pareja brota del enamoramiento. El enamoramiento es un fenómeno universal y me voy a referir a 2 autores que han trabajado sobre este tema. En primer lugar, Ortega, en su libro Estudios sobre el amor, un texto ontológico, un texto clásico, dice que el enamoramiento es una enfermedad de la atención. La atención, habitualmente dispersa, abierta en muchos planos, se canaliza en una dirección. Dice Stendhal, uno de los grandes románticos franceses, en su libro sobre el amor, habla del enamoramiento y dice que es la cristalización. Y pone el siguiente ejemplo, que me parece muy interesante. Dice él, si vamos a las minas de Salzburgo, Salzburgo es una ciudad que está muy cerca de la frontera con el sur de Alemania, con Baviera, y arrojamos una ramita de árbol y volvemos a los pocos días, nos encontramos con que en la estructura de la rama se han clavado unos cristales y extrapola esto del mundo físico al mundo sentimental. Enamorarse es idealizar a alguien. No veo a esa persona como realmente es, sino que pongo en ella más cosas de las que tiene. Bien, síntomas del enamoramiento, síntomas iniciales y síntomas esenciales. Síntomas iniciales. Para enamorarse de alguien, la primera condición sine qua non es la admiración. Admirar a alguien que está cerca de nosotros es un terreno importante para que uno se enamore. En segundo lugar, el hombre se enamora, en Occidente, el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un chico le preguntan por la aspirante al título, dice, pues, un cañón del Colorado.
La mujer que sabe mucho más de los sentimientos no utiliza ese lenguaje. Es ingeniero, es arquitecto, es muy buena persona. Bien, admiración, el tirón hacia la otra persona, que en el hombre es más físico y en la mujer es más psicológica, y la necesidad de compartir. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es decirle a alguien: no entiendo la vida sin ti. Eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto de vida sin ti no tiene sentido. Es importante. Bien, qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. Mantenerse enamorado es trabajar el amor. El amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y yo no creo en el amor eterno. Lo he dicho en más de una ocasión en mis libros y en mis artículos. Creo en el amor que se trabaja día a día. En ese sí creo. La dedicación minuciosa y artesanal en el que uno pone lo mejor de su parte para esa gran oportunidad que es amar a otra persona. Bien, este es el primer argumento. Amar el trabajo y trabajar con amor. De esa manera, con estos dos elementos tenemos una vida lograda. Una vida en la que se le ha sacado bastante rendimiento a ella. En segundo lugar, nos vamos al trabajo. El trabajo, nos pasamos la vida trabajando. El amor por el trabajo bien hecho, dice el eclesiástico: ama tu oficio y envejece en él. Hacer las cosas con el alma, con profesionalidad. Aparcador de coches, psiquiatra, pintor de brocha gorda, pintor de brocha fina. No hay trabajo pequeño si se hace con dedicación, con amor, con entrega. Y este es el gran acompañante de nuestra vida, el trabajo. En tercer lugar, la cultura. La cultura es libertad. La cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es un saber de 5 estrellas. Y para tener cultura hay que hacer una serie de cosas que es muy difícil. Pocos son los que acceden a ello. Apagar el móvil, 20, Facebook, Internet. En esa travesía el 80% quedan en la calle, porque la cultura empieza por el libro, la lectura. Y entonces hay un maridaje, yo lo he aprendido en mi familia. Mi padre también era psiquiatra, en la familia Roja yo tengo ya una hija psiquiatra, media familia somos psiquiatras. Y recuerdo a mi padre en la biblioteca de su casa. Yo soy andaluz, pero no ejerzo, por desgracia, me falta la gracia de esa zona, pero bueno, nací en Andalucía. Y realmente el maridaje de música y lectura. Si uno coge la música clásica, pensamos en Beethoven. Ayer estaba yo en un concierto de Navidad en el que nos dieron una pieza preciosa de Beethoven, concierto número 1 para piano y orquesta de Beethoven, que es una pasada, es una entelequia de un genio. Los dos grandes músicos son Mozart y Beethoven, de la música romántica. Pues bien, la cultura, la lectura. El ejercicio físico es al cuerpo lo que la lectura es al alma. Entonces, ahí tenemos que tener muy presente este gran asunto. Y, en cuarto lugar, la amistad. La amistad es algo muy importante en la vida, es la familia espiritual. Los hermanos es la familia biológica, vienen impuestos, a los amigos los seleccionamos. Dice Sancho en las bodas de Camacho: amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Y Cervantes dice: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Es una forma de mirar la realidad. Bien, la amistad es un sentimiento de atracción que se produce hacia alguien, que tiene 3 notas, que son, en primer lugar, afinidad, donación y confidencia. Y hay que ser muy realista. Si representáramos la amistad como una pirámide, la mayoría de las amistades quedan en la banda media-baja o en la banda media-alta de esa pirámide. Muy pocas ascienden hacia arriba a la amistad íntima, que es un riesgo. Cuando yo dejo que alguien se cuele en mi vida personal y le cuento mi vida de milagros, me arriesgo a que haga mención de lo mío a otras personas. Por eso es tan importante el ser prudente de la intimidad ajena. Los médicos tenemos secreto profesional. La amistad, lo diría de esta manera, la amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones.
No hablar nunca mal de nadie. ¿Qué paz produce eso? Uno duerme como si se tomara un Valium, aunque se lo pongan a uno en bandeja. Bien, este es un poco, por lo tanto, la felicidad es como en los guisos, es la suma y compendio de estos 4 elementos que son amor y trabajo, que llevan la voz cantante de esta gran sinfonía, la cultura y la amistad. Bien, voy a dar algunas definiciones más sobre la felicidad, un poco llegado a este punto. La felicidad consiste en estar contento con uno mismo, es un estado de ánimo al comprobar que mi forma de ser y mi programa van funcionando relativamente bien. Nosotros tenemos que ser condescendientes con nosotros mismos, tenemos que perdonarnos errores, fallos, defectos, metidas de pata, salidas de la autopista que habíamos escogido. También diría que la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que uno ha hecho el mayor bien posible y el menor mal consciente. Estamos en un recinto, estaba viendo aquí la civilización árabe, la cristiana, la civilización romana. El viejo derecho romano, nosotros somos hijos del derecho romano, todavía hoy en las facultades de Derecho en España se estudia, hay una asignatura que se llama así, Derecho Romano. Dice el viejo Derecho Romano que eran 3 las causas para ser feliz. 20 siglos, más de 20 siglos hace de esto. Honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Bien, por tanto, la felicidad es una forma de mirar la realidad. Voy a hacer una enmienda a la totalidad de lo que he dicho. Yo tengo pasión por un personaje inglés que es Tomás Moro, siglo XVI. Tomás Moro nace en una Inglaterra donde no había democracia. La primera incipiente democracia nace en Inglaterra en 1648, la segunda en Francia en 1789 con la Revolución Francesa. Y Tomás Moro era un personaje importante, era abogado, era amigo personal del rey. Los reyes no tienen amigos personales. Y Enrique VIII, entonces no había psiquiatras, tenía pasión por las mujeres, le gustaban mucho y ejercía. Y se casó con la mujer de su hermano, el rey Arturo, una española, Catalina de Aragón. Y tuvo amores con Ana Bolena, con la Seymour, con Catalina Howard, que se sepa, 5 o 6 mujeres circularon por su vida. Y en un momento determinado él quiso anular su matrimonio y se apoyaba en un texto del Levítico. Y todos los personajes de su tiempo cedieron, pero Tomás Moro no. Y Tomás Moro tenía que firmar solamente un papel, un pequeño documento, y no lo firmó. Y se fue a la cárcel. Y murió trágicamente, le cortaron la cabeza, un verdugo le cortó la cabeza con un hacha. La guillotina se inventa 2 siglos después. Y Tomás Moro, a lo que voy, muere en 1515 en la cárcel. Y en el último libro suyo, el más conocido es La Utopía, pero a mí me gusta más este último, que es Cartas desde la cárcel, él está feliz, él está contento, porque muere en defensa de sus ideales. La felicidad no depende de la realidad. Solo, arruinado, en la cárcel, sin dinero, sin prestigio. No ha tenido Inglaterra en 5 siglos un personaje de esa categoría. La felicidad es la interpretación que uno hace de los elementos que tiran de uno hacia adelante. Bien, otro personaje, me parece también interesante, llegado a este punto, es Nelson Mandela, Sudáfrica, un país de negros, donde el 5% son blancos y los blancos maltrataban a los negros. Había bancos, autobuses, cines para blancos y para negros. Y hubo 3 personas, Nelson Mandela, Sisulu y Tambo, 3 personajes que dijeron que no. Y fueron a la cárcel de Robben. Robben es una isla que está al sur de Ciudad del Cabo. 28 años en la cárcel. Ahí es nada. Y le dieron la vuelta al país. Tuvieron que pasar por esa situación. Y Mandela, en su testamento, dice que estaba feliz en la cárcel porque luchaba contra el poder opresor de aquel país. Es decir, la felicidad consiste en hacer una pequeña obra de arte, cada uno de sí mismo,
según las propias posibilidades y circunstancias que tenemos. Ortega decía, yo soy yo y mi circunstancia. Finalmente, un personaje que también quiero ponerles sobre el tapete, porque he saludado a varios psicólogos, gente que hace coaching, que es Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un judío sefardita francés que vio morir en Auschwitz a sus padres y a 2 hermanos en la cámara de gas. Y con 6 años se escapó debajo de la verja. Era un manojo de huesos, lo dieron por perdido, y deambuló durante unos días por aquellos campos hasta que una familia lo cogió. Y él quería 3 cosas. Quería estudiar en una escuela, quería ser médico y quería ser psiquiatra. Y desarrolló lo que se llama hoy la resiliencia, que es un concepto de la física que se extrapola a la psicología, que es la capacidad de los metales para doblarse sin partirse. Es decir, no venirse uno abajo en medio de las dificultades de la vida. No te rindas. El libro No te rindas, yo le he robado el título a Tony Blair. Cuando llegó en el año 97 con los laboristas al Reino Unido, a su campaña le llamó Don't Give Up. Pero él a su vez se lo había robado a otro gran personaje inglés, Winston Churchill, que fue premio Nobel de Literatura, que se llamó Never Don't Give Up, nunca te rindas. Pues bien, 3 consejos antes de terminar, porque que me avise debo estar ya terminando porque el tiempo vuela. 3 consejos para no rendirse. Primero, ver siempre el lado positivo de todo lo que ocurre en nuestra vida. Yo cuando estoy en Madrid los domingos voy a hacer deporte a Mirasierra, un sitio donde allí hay muchos campos, y hace relativamente pocas semanas, estando jugando al fútbol, a un campito pequeño, me llaman y dicen que hay un campo de fútbol pequeño, de balonmano, y que un niño pues, ha tenido un accidente. Entonces, voy hacia donde está el niño, me encuentro con un crío de 10 o 12 años que está apoyado en uno de los palos de la portería. Veo que tiene el brazo derecho cogido hacia el tórax, hago una pequeña exploración y le digo, te has partido el brazo. Me levanta la mirada y me dice, ha sido la mejor parada de mi vida. Siempre ver ese ángulo de las cosas. En segundo lugar, tener una voluntad de hierro, una voluntad sólida, fuerte, consistente, pétrea. Nadie puede contigo si tienes esa voluntad. Y la voluntad hay que trabajarla. Dicen los americanos, capacity to postpone the reward, la definición que da la psicología conductiva. Capacidad para aplazar la recompensa. O sea, no esperes recompensas inmediatas, sino lejanas. Cuando tienes esa voluntad, eres rocoso, eres como un cedro del Líbano. Nadie puede contigo. Y en tercer lugar, el tercer consejo para ser feliz y no hundirse uno, saber distinguir muy bien entre metas y objetivos. Es un tema de matiz. Los abogados ganan los pleitos por matices. Las metas son demasiado generales, imprecisas, vagas, difusas, etéreas. Los objetivos son medibles. Un ejemplo. Crisis conyugal. Meta, que se arregle la crisis conyugal. Demasiado general. Objetivos. Evitar discusiones innecesarias. No sacar la lista de agravios del pasado. Aprender a perdonar. Cuando alguien dice, yo perdono pero no olvido, pues eso es papel mojado. El perdón se acompaña del esfuerzo por olvidar los errores del otro. Capacidad para construir una pareja de crecimiento homogéneo. Por lo tanto, esta sería la nota final que quiero dejarles aquí. Bien, voy a terminar con un sofista del siglo VI antes de Cristo, uno de los padres del pensamiento oriental, Lao Tse, que dice así, sería un poco como el resumen de lo que he querido decirles en esta apretadísima síntesis, porque podría estar hablando de esto toda la tarde. Dice Lao Tse, el que conoce lo exterior es erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio, el que conquista a los demás es poderoso y el que se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias.